Pero ya terminamos. La idea de esta plática es un poco. Porque ya fue lo de la actividad que O sea, el día de hoy sería hace años más un día que Everest presentó una ponencia de la Academia Madrid y presentó el trabajo de la autoridad general. Con esa intencionalidad, pues quisimos presentar una mesa redonda en donde se hablara del presente, del pasado y del futuro de lo que es la actividad general. Los maestros de la escuela, Carlos Ortiz, Julio López Hernández y Miguel Ángel García, van a participar en este pequeño debate, pero queremos que el debate no quede centrado nada más entre ellos, porque es dinámica hacia los espectadores. ¿Por qué? Ahora sí. En ese sentido, si vas a una mesa inquietud o deseo de participar o entrar en la controversia, pues con todo placer y adelante se aceptarían sus opiniones. Entonces, vamos a empezar hablando del pasado, pasaremos al presente y hablaremos del futuro. Para el caso del pasado, de hecho, los más a la dinámica en todos. Entonces le cedo la palabra a Carlos para que nos explique desde su posición la relevancia de lo que es el pasado de la nos pueden detener cuando ustedes gusten, cualquier pregunta la pueden hacer, pero es una discusión así divertida, que haya interacción, que todos estén en sintonía. Bueno, vamos a empezar, como dice, con la parte del pasado. Entonces, cuando tengamos un poco de la diapositiva del pasado, y nos va a platicar Carlos un poco acerca de lo que era y la comunidad. Bueno, ya los primeros la charla de pláticas de los diferentes puntos de vista que nosotros tenemos sobre la relatividad general, también el pasado, presente y futuro. En pocas palabras, aquí lo que queremos es que se integre un poco más y que salgan las dudas, porque no hubo mucho tiempo para las preguntas y retroalimentación. Entonces, bueno, yo voy a dar ahora lo que es mi visión, lo que fue el pasado. En general, bueno, todo se le atribuye, o gran parte de la relatividad, a lo único que se nombra es principalmente a Albert Einstein. Pero, en general, hubo muchas personas que estuvieron trabajando antes que él, donde ya habían sacado los resultados que él había sacado matemáticamente, pero no le habían dado la interpretación correcta. Algunos no tenían la matemática correcta, algunos se centraron en una parte que abarcaba toda esta expansión de campo de Einstein y toda la teoría de la relatividad. Entonces, como estamos viendo, que tenemos fanáticos de Poincaré, que hizo mucho trabajo anterior a Albert Einstein, ya había sacado prácticamente la teoría de la relatividad, ya la había sacado Hilbert, ya la habían sacado muchas personas anteriormente. ¿Cuál fue el mérito realmente de Albert Einstein? El mérito de Albert Einstein es haber encontrado lo que viene desde su momento,
todas las diferentes teorías, tanto físicas como matemáticas, y dar un pasito más que la mayoría no pudo dar. Entonces, en general, las grandes teorías, también fue Newton, Maxwell, entonces, en general, todas las ecuaciones y toda la matemática y toda la física ya está. El problema es de que no hay alguien que dé ese paso. ¿Sí? Se necesita alguien que piense un poquito más arriba y que pueda encajar todas esas teorías. Entonces, realmente el mérito de Einstein sí fue haber conseguido la teoría, pero es más bien haber juntado todas esas herramientas matemáticas y físicas y empalmarlas en una sola teoría. Ahorita pueden ver en prácticamente todas las revistas de física, en todas las páginas de física, que están sacando un montón de artículos, ¿no?, respecto desde la historia de cómo fueron encontradas las ecuaciones, en la historia de los diversos personajes, como mencionó Carlos Rodríguez, de Poincaré, de Lorentz, del mismo Grossman, que también eran matemáticos, y de su relación con ellos, ¿no? O sea, uno se encuentra diversas historias ahí, desde que hizo trampa, y desde el punto de vista, como uno puede decir que hizo trampa, porque fue presentando una serie de trabajos, no fue un trabajo concluyente, una serie de trabajos que estaba batallando y prácticamente estaba a prueba y error, hasta que le atinó, y parece que le atinó, ¿sí? Pero la forma en que le atinó fue muy rápida, eso sí, en el sentido de que estuvo trabajando y estuvo batallando mucho con unas ecuaciones que no eran, y al menos creo que al parecer aprendió de sus errores. Pero tiempo después, en las entrevistas que le hacían a Einstein, ya cuando era famoso, ya cuando estaba aquí en Estados Unidos, ya cuando estaba viviendo de su gloria, por así decirlo, le preguntaban, ¿cómo llegaste a las ecuaciones? Y ya obviamente con el ego y como presuntuoso, o sea, no, es que yo le pedía la teoría que fuera de esta manera y de esta manera. Y en realidad, los trabajos, lo escrito, parece que las evidencias son de que no fue así, sino que él no sabía en realidad lo que le iba a pedir a la teoría, la consistencia. Él la fue encontrando poco a poco con sus errores, ¿no? Y hasta que la logró. Y realmente los que encontraron esa consistencia no fue totalmente él, fueron también los matemáticos que lo acompañaron, ¿no? Entonces, a pesar de que se le reconoce así como un genio, que no es, o que no fue, mejor dicho, su trabajo en específico de la relatividad general, un camino un poquito espinoso y tortuoso, ¿no? No fue así de que buenas a primera le encontró y que todo checaba. Esto sería como el ejemplo de la catástrofe de la ruleta, de los fenómenos que nos explicaba la teoría antes de la pandemia. Sí, eso sería, por ejemplo, uno de los clásicos es el período de Mercurio. Entonces, el período de Mercurio es como la catástrofe de la mientras más cerca esté de un marco gravitacional, lo que va a hacer es que va a ser un tipo de florecitas, que es una precesión. Entonces eso no lo explicaba la mecánica con campos gravitacional. Entonces las explicaciones que uno tenía que hacer era un tipo de perturbaciones en las que perturbaba la mecánica newtoniana y podría dar una explicación aproximada a ese problema que tiene. Pero Einstein, con su ecuación, logró el grafismo necesitar una perturbación directa. Entonces, ese ejemplo es clásico, cuando uno pone una sábana en protección, aquí una masa que curva la sábana y deja caer una pelotita, lo que va a hacer la pelotita es que baja, genera energía, sube y se forma la elipse. Pero también lo que podemos observar es que no solamente forma la elipse, sino que baila. La elipse empieza como a bailar, empieza a cambiar. Se llama precisión. Mientras más cerca esté el campo gravitacional, más se nota ese efecto de precisión. No se podía explicar, no había manera de explicar. Tenías que hacer perturbativamente las leyes de Newton para tratar de darle solución a ese problema. Pero solamente con la ecuación de Einstein damos un golpe también de
yo quiero precisar un poquito más la cuestión de Mercurio. Fíjate que la teoría de Newton explica que el movimiento de Mercurio es una elipse alrededor del Sol. Cuando se hace el cálculo de la perturbación de los planetas exteriores sobre la trayectoria de Mercurio, es cuando se obtiene valores adicionales y como consecuencia pues el eje principal de la elipse empieza a girar. Esos valores se calculan con la teoría de Newton y hay una diferencia ahí de 43 segundos de arco por siglo que no se explica. La teoría de Newton se lo explica, ¿no? Pero no completamente. Del valor completo, que son como 388 segundos de arco por siglo, queda sin explicar 43 segundos de arco por siglo. Bueno, entonces resulta que viene Einstein y calcula el problema de dos cuerpos entre el Sol y Mercurio, y solamente a partir de ahí resulta de que la teoría explica por sí sola esa diferencia de 43 segundos por arco, ¿no? Y eso se proclama pues como un gran triunfo de la relatividad general. Pero hay muchos problemas ahí, ¿no? Primero porque cuando uno calcula la trayectoria de Mercurio alrededor del Sol con la teoría general de la relatividad, se considera de que los puntos son puntuales, los dos cuerpos son puntuales. Y eso es un error grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sol no es puntual. Segundo, el Sol no es una masa sólida, ¿no? Entonces, ahí hay las velocidades de rotación del Sol a diferentes profundidades, pues es diferente, es como un fluido, ¿no? La masa del Sol no se conoce con la exactitud necesaria. La masa de Mercurio tampoco se conoce con la exactitud necesaria. Esos errores en las mediciones pueden ser tales que expliquen esos 43 segundos de arco que no se obtienen. Sin embargo, en Einstein... Perdón, sí. Cuando uno va a las referencias astrofísicos, los errores que tienen en la medición del perihelio están contenidos dentro de todo eso y no se sale el error no está en esos 43 segundos de arco. El error está como de más o menos 0.8 segundos de arco. Que no son del rango de 43. Bueno, habría que ver porque los cálculos que hacen cuando sacan la perturbación, por ejemplo, de los planetas exteriores con Mercurio, igual se hacen considerando que son puntos, Sí. ¿no? Por ejemplo, no se considera de que los planetas exteriores están girando, por ejemplo, ¿no? La interacción gravitacional que se aplica entre los cuerpos es de carácter newtoniano, estático, ¿no? O sea, la fuerza de interacción es proporcional a las masas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero en la teoría de Newton a mí me da la impresión de que no está claro, pues, o sea, no es correcto, ¿no? De que la teoría de Newton no considere los casos dinámicos. Es evidente de que el campo gravitacional, por ejemplo, de un cuerpo en reposo es diferente al campo gravitacional creado por el mismo cuerpo si está girando o si está moviéndose, ¿no? Ese tipo de correcciones, la teoría clásica de Newton no las contempla. Y no se ha ido por ahí, porque lo ideal hubiera sido que teóricamente la teoría de Newton se expandiera al igual que la teoría de Maxwell, ¿no? Hay una fuerza electrostática de Coulomb, que es para un caso nada más estático, y está la fuerza de Lorentz, que se aplica cuando tenemos campos y movimientos dinámicos. Pero en la teoría de Newton no se fue por ese camino, ¿no? Lo que entiendo es que se trata de referir de que esos 43 segundos de arco, bueno, que no se explican. Sí, que pueden ser explicables por otros. No tanto es debido a lo que es la curvatura del espacio-tiempo, exacto, sí. Sino más bien es una explicación a que tú no consideras. Exacto. Ni la exactitud de la medición de los planetas, ni el hecho de que la interacción gravitacional no está considerada en el caso dinámico, ¿no? En la teoría de Newton, ¿no? Dinámico. El hecho de que, pues no sé, de que el Sol no es un cuerpo sólido, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que podrían haberse considerado. Pero lo que no entiendo es cómo no puedes meter todo ese tipo de consideraciones, por ejemplo, la mecánica newtoniana normal. Yo creo que también ese tipo de consideraciones pueden entrar sin ningún problema en una mecánica tradicional, sin ser. Claro, sí. Pero no se han hecho los cálculos, ¿no? Por ejemplo,
¿Hay una teoría gravitacional newtoniana para sistemas dinámicos, por ejemplo? O sea, una cosa es que nosotros, por ejemplo, hacemos, una cosa es que no tengamos el Goldstein y utilizamos una masa puntual, ¿no? Claro. Y otra cosa es que en verdad hagamos los cálculos ya profesionalmente en el cual llevan todas las condiciones de que la estrella no es un objeto puntual, sino que tiene, no sé, una termodinámica interna, etcétera, etcétera. De hecho, cuando uno ve los análisis dinámicos o los análisis numéricos, por ejemplo, ya de la trayectoria de una partícula, un cohete que llega a la Luna, ya lleva todas las consideraciones de radio, de fricción, y todas son consideraciones así numéricas que van entrando. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual no se haya hecho ese cálculo y que dé la explicación totalmente directa en vez de ser debido a la temperatura de la tiempo? Sí, pero es que la cuestión está de que los cálculos no se pueden hacer exactamente. El problema de muchos cuerpos en la mecánica no se resuelve, pues. Es un problema muy complicado, ¿no? Si considera la interacción de los planetas exteriores a Mercurio con el Sol, agregándole todos los planetas, no lo puedes resolver ni numéricamente. Me imagino que sí, por lo menos podrías tener aproximaciones numéricas. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que uno podría establecer. Yo sé que hay muchos parámetros bastante complicados y que podría tener unos rangos de errores que uno no podría controlar, pero tendría una bastante fineza ya con las partes numéricas. En lo personal yo creo que sí se puede hacer. Yo estoy de acuerdo con Augusto Nasket respecto a eso. Yo no sé qué tan no lineal sería el problema, ¿no? O sea, y sobre todo para la cuestión numérica, ¿no? Aquí yo creo que el punto es ¿cómo dio 43 segundos ya la relatividad general? ¿Por qué no dio 80? ¿Por qué no dio 100? ¿Por qué dio los que faltaban? Bueno, pero el problema es de que esos 43 son exactos o no. Porque fíjate, la interacción entre los planetas exteriores y Mercurio. Sí. Mira, son los que faltaban. No, ¿Sí? Son los que faltaban según la teoría de Newton. Sí, por eso. Porque la perturbación de los planetas exteriores con Mercurio, que te escuchan, la interacción de los planetas exteriores con Mercurio se calcula, bueno, yo sé cómo se calculan con la teoría de Newton nada más. Si seríamos consecuentes, esa interacción se tendría que calcular con la teoría de Einstein, no con la de Newton. ¿Sí? Claro. La diferencia de esos 43 son de lo que se sabía que debía ser, según la teoría de Newton, y de lo que se observaba. Cuando viene Einstein, esos 43 segundos que son clásicos newtonianos, los explica Einstein con su teoría de relatividad general, no es consecuente. Son observacionales. No, observacionales y calculados, ¿cómo? No. La diferencia de los 43 son de lo que predice Newton con respecto al observado. Por eso, pues, cálculo y observación. Sí, por eso. Pero esos 43 son de la teoría de Newton respecto al observado. Claro. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, y es independientemente de qué teoría tenga, si es Newton perturbada, si es Newton modificada, como lo quieras llamar. Lo que yo digo es, ¿por qué relatividad general da 43? Pero es poco éxito el da 43 cuando esos 43 no son de la relatividad general, son newtonianos. Sí, por eso, pero de todas maneras, independientemente de la teoría que tengas de fondo, ¿por qué da eso que te hace falta? Bueno, voy a sacarles un poco de contexto. Está interesante la plática, pero requerimos seguir avanzando. Sé que en la mecánica clásica se han abordado demás interacciones y demás metodologías como la teoría de perturbaciones, y bueno, se han encontrado todavía esas diferencias, pero sigamos adelante. Ya empezamos a calentar motores. Si en el pasado está pasando esto, ¿qué nos depara el presente? Probablemente sea una curiosidad, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Augusto, ¿no? Pero realmente llama la atención que de eso, es lo único que yo quiero decir. Yo no digo que no se debe hacer de otra manera. De hecho, hay modelos donde básicamente
hay observaciones astrofísicas donde la relatividad general realmente no tiene mucha presencia, pues basta con el modelo newtoniano, con la teoría newtoniana para explicar los fenómenos. Y cuando se desvía un poquito de eso, no le meten la herramienta de relatividad general, no meten la teoría de relatividad general, simplemente modifica Newton, perturba Newton, y es suficiente para explicarlo. No quiere decir que esté mal o que esté bien, simplemente hay una conexión entre Newton y la relatividad general, en las dos teorías hay unos límites de aproximación, y probablemente estemos en una parte intermedia, ¿no? O sea, eso está bien. Pero, por ejemplo, están todas las otras pruebas clásicas que no tienen nada que ver con el perihelio y con Newton, que pues ahí están. Sí, igual que Augusto también queremos que cualquier persona abra la discusión y también ya igual que Con esto no quiero decir que ellos tengan la razón o que Augusto tenga la razón, pero creo que la plática estará para que se vayan ustedes con esa intriga e investiguen, ¿sí? Y a lo mejor ustedes decidan qué es lo que más puede hacer lo que les satisface. Entonces esa es la parte interesante de esto. Entonces, perdón, Sí. continuamos con el pasado. Pues, bueno, siguiendo con esta parte, bueno, uno de los experimentos que fue el periodo de Mercurio, ya se conocía esos errores del 43 segundos de arco, se conocía desde medio siglo antes, entonces ya se tenía idea y no lo puede explicar. Einstein dijo, bueno, parte de mi teoría tiene que explicar, tiene que ser algo más que Newton, ¿no? Porque nadie se quiere quedar con una teoría que hace lo mismo y que sea todavía más complicada de resolver. Como dice Julio, muchas veces con Newton tenemos y ya no tenemos que hacer nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, esa era una de las cosas que explicaba. Otra era, bueno, después se dio cuenta que explicaba más cosas. Por ejemplo, el corrimiento rojo gravitacional, que no te lo explicaba de forma directa Newton. Eso tuvo que ser relatividad general para poderlo explicar, y fue el experimento que hicieron en Harvard, en un edificio de 20 metros, ¿no? Una torre como la 20 metros más o menos. Y ahí salió exactamente lo que tenía que dar, que de otra forma Newton no te lo podía dar. Y como la fuerza de gravedad hacía que a la hora de irse alejando, perdiera necesidad. Y de otra forma es que ganara necesidad. Perdón, como dice Augusto, ¿no? O sea, las observaciones astrofísicas luego están opacadas por unos errores sistemáticos, ¿no? Realmente no sabemos a ciencia cierta si lo que estamos viendo, cómo interpretarlo. Necesitamos de modelos para interpretar esas observaciones. O sea, nosotros medimos intensidades, nosotros medimos escalares, y tenemos modelos, tenemos teorías, y los metemos ahí para dar interpretación. Entonces, muchas veces de lo que se trata de hacer una observación, es de que sea independiente del modelo, ¿no? Que sea la realidad lo que estoy viendo. Pero cuando se trata de cuestiones astrofísicas, pues uno no sabe qué hay en el medio interestelar, uno no sabe cómo es la fuente, o sea, son muchas cosas, ¿no? Sí hay errores sistemáticos, pero precisamente yo creo, en ese sentido, que la teoría ha servido para propulsar o para impulsar, mejor dicho, que las observaciones tengan mayor fineza, ¿no? O sea, yo no soy astrofísico, no entiendo muchas de cómo hacen las observaciones, pero pues ellos juran y perjuran que tienen unos errores muy pequeñitos en muchas observaciones y que tienen aparatos tan sensibles, tan modernos, que prácticamente quitan todos los errores, ¿no? Todo el ruido y todo eso. Yo les creo, ¿no? Yo les creo. Pero bueno, fuera de eso, lo que menciona Carlos, del corrimiento rojo, ese es un experimento terrestre bajo condiciones controladas en un laboratorio en principio serio en el Jefferson de la Universidad de Harvard, por gente seria, y pues fue el primer experimento, por así decirlo, terrestre, donde confirmamos una de las predicciones de la relatividad general con un error de quién sabe en cuál cifra significativa, la de
altísima, la 10ª cifra significativa. Entonces ya estamos hablando de que a pesar de que, no sé, nosotros en el curso de física calculamos la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra y luego vemos que depende de la altura, pero para fines prácticos y fines terrestres, pues es la misma, ¿no? La tomamos a 10 metros, a 5 o a 20 metros igual. Bueno, ellos midieron la diferencia del potencial gravitacional o la aceleración gravitacional, como quieran llamarle, en una diferencia de 20 metros. Entonces, son experimentos de muy alta precisión, con aparatos muy sensibles y muy sofisticados que pueden medir esa diferencia, ¿no? Entonces, ese experimento lo han realizado en 2 o 3 ocasiones más, en los años subsecuentes, y le han reducido el error y sigue estando dentro de las predicciones de la relatividad general. Pero yo quiero nomás que quede claro, ¿no? De que esos efectos también se pueden calcular con la teoría de Newton sin necesidad de relatividad general. Probablemente no de los mismos resultados, ¿verdad? Pero en principio, pues si nosotros le asociamos al fotón una masa, entonces hay campo gravitacional, el electrón al alejarse pierde energía, ¿verdad? Y entonces va a haber cubrimiento rojo. O la luz, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un cuerpo masivo que pasa a través del Sol, por ejemplo, su trayectoria se desvía, ¿no? Si consideramos el fotón como un cuerpo con masa, siente la atracción gravitacional del cuerpo central y va a desviar su trayectoria también. Entonces, en principio, todas esas cosas son explicables a través de la teoría de Newton, ¿no? La suposición fuerte ahí es que el fotón tiene masa, ¿no? Sí, el fotón tiene masa. No, bueno, pero entonces todo lo de la teoría de norma y de que el fotón no tiene masa y todo eso. Entonces ya la suposición de entrada ya. No, la masa de movimiento, o sea, no la masa de reposo, ¿no? Si tienes un fotón, tú lo puedes asociar a una masa de acuerdo al valor de su energía, pues. Pero ese ya es relativista, ya no es. Claro, sí, relativista, sí. Pero no general, o sea, no todavía sí. No, pero es relativista. Estamos en el marco de la teoría especial, a todo fotón se le puede hacer una masa. Como tiene masa, siente interacción gravitacional con el Sol, y al pasar por el Sol, entonces desvía su trayectoria. Pero eso es de relatividad especial, ¿no? Sí, relatividad especial. No Es una combinación. Pero es una combinación, pues ahí se puede manejar el juego entre esas teorías, ¿no? O sea que el Sol en realidad es azul. Es verde. Es verde. No, la diferencia de las frecuencias es muy pequeña. De hecho, es prácticamente imperceptible por las cuestiones atmosféricas. O sea, el Sol, como también lo mencionó Augusto, pues es un reactor nuclear que está perturbado y que está haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, realmente saber la frecuencia exacta con la que sale un fotón de la superficie del Sol, no la sabemos, ¿no? A ciencia cierta. Pero ese mismo experimento se ha hecho de otras maneras, con planetas y con satélites, y se obtienen esos resultados. Esa diferencia en las frecuencias es muy pequeña, ¿no? De hecho, es raro, pero bueno, no es raro. La relatividad general, o digamos los efectos gravitacionales importantes producidos por relatividad general, prácticamente podrían decirse que son imperceptibles a nivel del sistema solar. Aunque el Sol es muy masivo, por así decirlo, las cuestiones relativistas de relatividad general que causan son muy pocas o son prácticamente muy débiles, ¿no? Entonces es muy difícil a nivel solar poder ver todas las predicciones, ¿no? Entonces por eso se tienen experimentos alternos o mediciones alternas en ese sentido. Yo me gustaría que nos explicaran qué diferencia hay con la relatividad especial y la general, y sobre todo el concepto de métrica que manejan mucho ustedes y de distancia. Repártele una a cada uno. Una de la métrica, ¿no? De la métrica. Bueno, la métrica simplemente mide distancia. No es el teorema de Pitágoras maquillado.
Simplemente cuando tú agarras una distancia entre un punto y otro punto, simplemente la suma de los cuadrados de las cajitas igual al cuadrado de K. Es lo mismo, ¿no? Porque pues S cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, y la distancia sería la raíz cuadrada del cuadrado más B cuadrado, pero eso por ejemplo es un espacio así, plano, sentido, bla, bla. Pero ¿qué pasaría si tú lo generalizas pues ya en forma diferencial, no solamente en forma diferencial, sino que también lo generalizas para un espacio curvo? Entonces, ¿cómo cambiaría? Entonces ya no sería así tan sencillo el teorema de Pitágoras, tendría que tener otros términos, otras conclusiones. Ahora, ¿qué más? No solamente es un espacio curvo, sino que ese espacio curvo evoluciona. Entonces, ¿cómo podrías poner otros términos de tal manera que se va haciendo más complicada? Pero simplemente es la distancia entre dos puntos. ¿Okay? Entonces, es nada más el teorema de Pitágoras, pero generalizado. Eso es lo que llamamos la métrica. Y la métrica es la base fundamental, es el potencial, es la base fundamental de lo que va a ser la estructura de la relatividad general. Entonces, tú necesitas ese elemento de línea o la métrica para poder encontrar las ecuaciones de Einstein, las soluciones a las ecuaciones de Einstein. Entonces, eso es la métrica. Que también hay teorías que, como la de Einstein, que no utiliza métrica para llegar a las mismas ecuaciones, pero bueno, sí. La otra pregunta era la diferencia de relatividad especial con relatividad general. Sí. Pues, la relatividad especial no incluye los objetos masivos, simplemente es la parte que es invariante ante las transformaciones de Lorentz y que incluye que la velocidad de la luz es constante, pero no tiene nada que ver con la parte del espacio. En esencia un lado son los sistemas de referencia iniciales, lo que nos enseña la mecánica de impulso, y otro los no inerciales. El primero son dos postulados, que la velocidad de la luz es una constante, y el siguiente es que pues, tú en donde quiera que estés vas a poder exactamente lo mismo, ¿no? Se inicia postulado de la relatividad especial, pero no tiene nada acerca de qué pasa con los sistemas de referencia que no son inerciales. Entonces lo que hizo Einstein decía, bueno, ¿qué pasaría si nosotros lo generalizáramos para ya cualquier sistema de referencia ya más general? Entonces, al implicar la velocidad general, la generaliza para cualquier tipo de sistema de referencia. ¿Sí? Ya más rápido para ya pasar, yo tengo que pensar así. De hecho, el periodo de Mercurio y la deflexión de la luz, si dicen que es parte de Newton, que se puede resolver con Newton, pues también es exactamente la misma ecuación para el periodo de Mercurio y la deflexión de la luz, simplemente utilizan energías diferentes. Entonces, para explicarlo puramente con Newton, la deflexión de la luz no se puede, se tiene que meter la relatividad especial. Pero esto de forma sola, la relatividad general ya la tiene contenida. Y por último, bueno, para ir un poco más rápido, está la expansión del universo. Hubo una inflación, la expansión, ahorita sabemos que el universo se está acelerando y realmente con pura relatividad, sin meterle nada más, no sale, tenemos que meter términos extra. Usó energía oscura para ver que se está expandiendo el universo. Entonces hay teorías, hay cosas que explican por sí solas la relatividad general, pero hay otras que no. Como ese es el caso, tenemos que meter una fuente extra para poder explicar esas cosas. Y ahí es donde entra la idea de poder hacer teorías alternas o modificar nuestras teorías para poder explicar otros fenómenos. Uno de esos es cómo están rotando las estrellas alrededor de las galaxias. En general están rotando más rápido de lo que nosotros podemos calcular con la masa que existe. Entonces tiene que haber otro tipo de masa o materia que es oscura a la luz, que no la podemos medir por el efecto electromagnético para poder calcular cómo son las trayectorias de nuestras estrellas. Entonces ahí es donde entran otras explicaciones. ¿Cómo saber que se está expandiendo el universo si no conocemos sus fronteras? Con el infrarrojo gravitacional. Nosotros, a la hora de medir hacia cualquier parte del universo, lo que estamos viendo es que está un poquito más rojo de lo que se esperaba. ¿Sí? Está corriendo todo, conocemos su posición con los pulsares y vemos que cada una de las estrellas pues, está un poco más corrido hacia el rojo y quiere decir que
fronteras se mueven o no se mueven. Sus fronteras Uno esperaría que si se va expandiendo las fronteras se está expandiendo. Ahí lo que se expande es el espacio-tiempo. ¿Sí? Están fijas las fronteras. De hecho, ahí lo que se está expandiendo es el espacio-tiempo. No es nada el espacio, es el espacio-tiempo. Es el que se está. De hecho, por ejemplo, la métrica de Feynman no tiene una cota, no tiene frontera, no está acotada. Normalmente, por ejemplo, una métrica como la de Sitter sería una métrica más acotada, pero la de Feynman no es un volcán. De hecho, más o menos la imagen pictórica es poner, por ejemplo, galaxias en un globo y lo inflan. Entonces, es que si fuéramos obviamente objetos que estamos sobre el globo, entonces veríamos como si todo, o sea, no hubiese un centro en el cual nacieran las cosas, simplemente vemos cómo se expanden. Pero sí, pero obviamente uno dice, ok, lo infla y obviamente hay un centro, ¿no? Donde se infla, pero eso porque somos un objeto tridimensional. Pero si viviríamos sobre el globo, entonces simplemente veríamos cómo se expande en todas las direcciones y no hay en realidad un lugar en origen. Entonces el Big Bang está en todas partes, digamos. Y eso nos da Nada más que quería comentar que a lo mejor ahí está todo bueno, son parte de las pruebas clásicas que tienen las pruebas modernas también. Hay otra que tiene que ver con el movimiento rojo, que es la dilatación temporal. A diferencia precisamente de la teoría newtoniana, en la parte de relatividad tanto especial como general, el tiempo no es relativo. Entonces, este rollo de la dilatación temporal prácticamente es algo tangible ya moderno al cual todos tenemos acceso, ¿no? Es lo que se usa para corregir en el GPS, ¿no? El posicionamiento global. Sin esa corrección relativista desde el punto de vista de relatividad general, los GPS no funcionarían. O sea, los satélites que triangulan la posición en el globo terráqueo, obviamente están a una altura, no sé cuántos kilómetros de la superficie de la Tierra, y aparte van viajando a no sé cuántos miles de kilómetros por segundo, no sé, ¿no? Entonces, hay dos contribuciones de correcciones: el de relatividad especial, que ya sabemos de la parte de la dilatación del tiempo, y es lo que tiene que ver con este corrimiento por la dilatación temporal gravitacional, ¿no? Por el puro efecto de una diferencia de potenciales gravitacionales. Si no se incluye, no funcionan los GPS. ¿Sí? De hecho, una contrarresta a la otra, ¿no? ¿Sí? Pero esa es otra de las cosas que, bueno, probablemente la única aplicación tecnológica que tiene este momento de teoría, ¿no? Y de hecho esto porque la tecnología es muy sensible, como obviamente es por ejemplo una onda de radio, un rayo láser, entonces viaja a la velocidad de la luz, son 3 a 8 metros por segundo, entonces en 1.3 segundos llega a la luna. Entonces, para medir distancia, pues simplemente la ecuación de velocidad igual al tiempo. Entonces, si necesitamos, obviamente tenemos la velocidad, que sabemos que es la velocidad de la luz, necesitamos medir los tiempos. Entonces, son tiempos del emisor y del detector. Entonces, pero la relatividad general dice que uno que está en el campo muy cerca del campo gravitacional, el tiempo es totalmente distinto al que está un poco más alejado del campo gravitacional. Entonces, esa pequeña diferencia, debido a que la velocidad de la luz es tan rápida, es muy necesaria para poder tener una buena ubicación en el uso del GPS. Sí, una pequeña comentario. Uno de los logros de la relatividad general es la explicación de la expansión del universo, ¿verdad? Sin embargo, la expansión no se lleva a cabo con la rapidez pues, que declara la teoría. Es diferente, ¿verdad? Y de ahí se saca la conclusión de que la teoría sigue siendo correcta, ¿verdad? Pero lo que hay es una materia que no vemos, ni sabemos de qué naturaleza es, y que hay una energía que no sabemos de dónde viene ni qué cosa es. Y decimos que la teoría es correcta, ¿no? Porque la otra posición sería diferente, ¿no? Otra posición podría ser, no, pues esa es la materia que vemos y entonces la teoría es lo que está mal. Es lo que vamos a ver en el futuro. Teorías alternas. Eso fue lo que terminé. Exactamente, serían dos posiciones equivalentes, probables. Eso fue con lo que terminé, de hecho. Y la razón de crecimiento de la expansión del universo depende mucho del contenido. Si está contenido por radiación, expande de una manera. Si está contenido por materia, expande de diferentes maneras. Y si tiene diferentes contenidos, expande de diferentes maneras. Entonces, y es lo que ahorita vamos a mencionar acerca de lo que es la energía oscura. El pasado se nos ha acabado y vamos a entrar al presente.
Una pregunta de pasar a lo presente, también del pasado. Una preguntita, a ver, ¿por qué ustedes piensan que a Einstein no se le dio el premio Nobel por la teoría de la relatividad? Se lo dieron, pero se lo dieron por el efecto Fotonel. Bueno, pero era... No estaba en Estados Unidos todavía. Fue en 1921 cuando le dieron. Es que yo creo que es una cuestión de la filosofía de los que dan los premios, ¿no? Yo puedo preguntar ahorita, ¿por qué Obama le dieron el premio Nobel de la Paz? No, me hagas separar. Estamos hablando de ciencia. No, por eso, pero es un comité que decide, ¿no? Los premios Nobel generalmente se les dan a trabajos aplicados de física, ¿no? Por lo general, nunca se les dan a trabajos. No, pues, ¿cómo se llama? Pues la expansión del universo y Hubble y todas esas cosas han dado premios Nobel. Pero fue después. Antes se daba con aplicaciones tecnológicas. Con aplicaciones tecnológicas. ¿Cuál es la aplicación tecnológica del efecto fotoeléctrico? ¿Cuál era en ese momento? Bueno, no era ninguna. No era ninguna. ¿Quieres responder? Yo más bien creo que bueno, no tenía las pruebas suficientes de tal manera que fuera candidato a un premio, ¿no? O sea, no había la tecnología necesaria para probar las suficiencia. Sí, Edison ya había hecho su experimento. Sí, pero Edison había hecho el experimento. Como dije, o sea, como estábamos platicando, entonces puede ser, o sea, todavía había una bruma en la que todavía podían decir que era Newton bajo perturbaciones, era tal cosa, se puede corregir con tal cosa, o sea, todavía había ese tipo de bruma. Entonces, todavía como que la ecuación así de Einstein, o sea, no estaba demostrada a máximo nivel. Entonces, siento que también por ahí el Comité Nobel pues dijo, pues no creo que sea suficiente todavía para poder aclamar que sea. Esa era una, y la otra era que están muy divididas las teorías, ¿no? Había muchos que estaban en la corriente de la mecánica cuántica y otros pocos que estaban con la relatividad. Había más fans de la mecánica cuántica y le echaban unos a los otros, ¿no? Que al final pues, unos ayudaron a los otros a construirlo, pero mientras los jueces o están en una teoría o en otra. O sea, a lo mejor está muy dividido todavía las posturas. Quizá. La pregunta que era para la araña todavía, para indagar sobre por qué razón, ¿verdad? Pero bueno, ninguna pregunta más hasta ahorita para ahora sí entrar al presente. Entonces nos toca la parte larga conforme el universo va expandiendo. Esa radiación cósmica en el fondo la podemos detectar en cualquier momento, de hecho no se está permeando en este momento y tiene una temperatura de 2.7 grados Kelvin. De hecho, bueno, es una anécdota, la detectaron unas antenas que eran de... no eran de esas digitales de comunicaciones, la detectaron y pensaban que bueno, era como un tipo de ruido de fondo que no sabían quitar, estaban tratando de calibrar sus aparatos, no lo podían quitar y bueno, el cuento es de que creían que eran las palomas que estaban ahí en el detector o que era el excremento de las palomas, entonces tuvieron que asesinar a todas las palomas y al final se dieron cuenta que estaba siempre permeando y es un cuerpo negro perfecto, ¿sí? Como les repito, es de una temperatura de 2.7 grados Kelvin y homogéneo isótropo totalmente, entonces nuestra ecuación de Freeman-Robertson-Walker pues sugiere que no estamos tan mal, ¿no? Porque la métrica de Freeman-Robertson-Walker es homogéneo isótropo, entonces parece bastante bueno. Pero si fuera el universo homogéneo isótropo, pues no existiríamos, de hecho aquí no hay ningún tipo de homogeneidad de isotropía, ¿no? Entonces deberían existir unas huellas ahí de lo que somos nosotros al inicio, y sí, de hecho se ganó George Moore y el otro señor que no me acuerdo, se ganaron un premio Nobel por la detección de las perturbaciones primordiales, de las fluctuaciones primordiales que venían, que lo que creemos es que vienen de fluctuaciones primordiales cuánticas del vacío que fueron agrandadas por un proceso que se conoce como inflación. Y bueno, esas cosas, esas manchitas que ven,
son del orden de 10 a la menos 5, o sea, tiene 2.700000000. Y el otro colorcito tiene 2.700000003. Entonces son cambios en la temperatura muy sutiles, muy pequeños, pero ahí se fue acumulando lo que es la materia y es lo que forma la estructura que conocemos de nuestro universo. Bueno, esa explicación viene en parte de lo que es la métrica de Feynman-Wilson-Wolf, que puede ser tratada desde el punto de la relatividad general y nos da explicaciones de la curvatura y otros bichos raros. Entonces, ese bichito tiene mucha información interesante. Tiene información de nosotros, de dónde venimos, de dónde provenimos, e incluso puede tener información todavía más atrás, que es lo que siempre les platico, que es como si lo pondríamos en forma de vida humana, es como 10 a la menos 32 segundos antes de que el espermatozoide tocara el óvulo. Entonces puede contener ese tipo de información, o sea, casi en el momento de la creación del universo, y es lo que se está buscando. Es algo que se llaman ondas gravitacionales primordiales que fueron acrecentadas por un proceso que se llama inflación. Un comentario para que ahorita que están escuchando la discusión, no sé, por ejemplo, Miguel mencionó que el universo es homogéneo isotrópico, ¿no? Es básicamente lo que está basado ese principio cosmológico, es en lo que está basado el modelo cosmológico estándar, ¿no? Yo fui a un congreso hace unos cuantos años y aún entre la comunidad duramos como una hora discutiendo que si sí o que si no. ¿Sí? Entonces llegó alguien y dijo, es que depende de la escala. Pues sí, es cierto, ¿no? Porque ustedes en ningún momento aquí a simple vista van a ver que el universo es isotrópico y homogéneo. Entonces, esta cuestión de la escala, de a qué escala ya el universo es homogéneo y isotrópico, también es el tema de discusión. Y no solamente de discusión en las cuestiones teóricas, ¿no? Sino de cuestiones observacionales. Se han encontrado objetos interaccionando gravitacionalmente tan grandes en distancia de años luz que rompen nuestro concepto de homogeneidad a esas distancias. Entonces, pues, tenemos que escalar. Es decir, ahí no se vale el principio cosmológico, se tiene que valer a distancias más grandes, ¿no? Entonces, todavía todo ese tipo de conceptos y todo ese tipo de principios se siguen discutiendo a la fecha, ¿no? En la comunidad y muy acaloradamente. Otro de los clásicos pruebas de la relatividad general, por ejemplo, se encontraron dos binarias, eran púlsares, eran estrellas de neutrones, y las vieron que giraban alrededor de sus centros de masa. Pero lo interesante es que, por ejemplo, nosotros también giramos alrededor de nuestro centro de masa, que es en realidad el Sol, ¿no? Pero no caemos al Sol porque no hay ningún tipo de pérdida de energía, entonces no nos vamos para arriba. Sin embargo, estos dos bichitos, estas dos estrellas, sí entraban en una espiral decreciente y de repente entraban en contacto. Entonces debía haber algún tipo de emisión de energía, algo que estaba pasando. Perdón, ayer entre todas las lecturas que me metí, alguien que tenía poco tiempo calculó cuál era la potencia radiada por ondas gravitacionales de la Tierra interactuando con el Sol, y son 200 watts por año. O sea, en realidad sí estamos cayendo al Sol por ondas gravitacionales, pero 200 watts por año, dos focos. Dos cargados de teléfono, ¿no? 200 watts. Y estos objetos son altamente masivos y densos en un pedacito. De hecho, tienen el tamaño de la ciudad de Nueva York y tienen una masa de alrededor de un poco más de 1.4 masas solares. Significa que si ustedes agarraran una cucharadita de esa estrella pulsar, pesaría casi como el Empire State en esa cucharita. Entonces es un objeto altamente denso y compacto. Entonces, por lo tanto, sí puede mover la estructura del espacio-tiempo. Entonces, ese decaimiento es debido a que liberan ondas gravitacionales. De hecho, tienen una forma de radiación cuadrupolar, que es la única forma que emiten las ondas gravitacionales, y empiezan a emitir, pierden energía, y es lo que hace que ese proceso empiece a hacer que vayan disminuyendo su radio de órbita y de hecho, se ganaron un premio Nobel porque hicieron la medición de cómo decaían, y era una curva decreciente, y luego usaron la relatividad general
y exactamente pegaba sobre esa curva. Entonces es una de las más grandes observaciones tan poderosas que de hecho se compara con las que se observan en el modelo estándar. Entonces es cuando ya la relatividad general empieza a competir con ese modelo. Otro, por ejemplo, es la formación de estructura a gran escala. Nuestro universo se ve como un tipo de red neuronal en el cual las galaxias se acomodan. ¿Okay? Entonces esas galaxias tienen un acomodo debido a algo que llaman materia oscura. Que quién sabe, que si alguien me pregunta qué es la materia oscura, no sé. Pero esa materia oscura de hecho ocupa el 26.8% de nuestro universo y nosotros solamente somos el 4.9%. ¿Okay? Para que se forme la estructura que conocemos en nuestro universo necesitamos de esa materia oscura. Es una materia no bariónica que no podemos observar. No pueden ser agujeros negros, no pueden ser estrellas marrones, no pueden ser nada así que no imitan, no puede ser polvo. Tiene que ser otro bicho que no sabemos qué rayos es, pero tiene masa. ¿Okay? ¿Cómo lo detectamos? Gravitacionalmente, porque curva el espacio-tiempo y cuando pasa la luz por él, cerca de él o por él, se curva la luz y vemos que debe existir ahí una masota que no vemos. ¿Okay? Forzosamente tiene que ser no bariónica, porque si fuera bariónica, de hecho no veríamos la estructura que se ve en el universo. Todo eso azul es la materia oscura. Los puntitos que ni siquiera alcanzó a ver, somos nosotros. O sea, la materia oscura es dominante sobre la materia normal. Y no solamente eso, descubrimos, bueno, nosotros pensábamos que cuando lanzábamos algo hacia arriba podría caer, ¿no? O si lo lanzamos con la velocidad de escape simplemente va a salir de la Tierra y se va a ir simplemente por una velocidad constante, ¿no? O sea, no va en ningún momento a acelerar, no es un cohete ni nada por el estilo. Entonces, bueno, dijeron, ¿no?, que cuando nació el universo de un Big Bang, toda la estructura, todos salimos destapados. Pero decían, ¿no?, que entonces en algún momento nos vamos a recolapsar debido a los efectos gravitacionales, deberíamos otra vez empezar a juntar y entrar en un Big Crunch, es lo que pensábamos. O, de hecho, podía ser que ya había pasado la velocidad de escape y el universo simplemente se iba haciendo más y más y más grande, pero cada vez más lento. ¿Okay? Es lo que pensaban. Pero, de hecho, en 1999 ya había estado un grupo observando supernovas SN1A que tienen una cuota que se llama candela estándar. Estaban observando esas supernovas y se dieron cuenta que nuestro universo no estaba ni frenando ni se estaba recolapsando, sino que estaba acelerando. Si alguien entiende el acelerador al carro, no sabemos por qué. Entonces debe existir una energía que esté impulsando en este momento el universo. ¿Okay? Entonces nos estamos cada vez yendo más y más y más. ¿Y si están malas mediciones? Bueno. Porque esas están bien lejos, ¿no? Digo, yo entiendo que son cosas estándares, porque cuando está el modelo cosmológico estándar, estaba la constante de Hubble, ¿no? Estaba básicamente todas las galaxias con sus márgenes de error caían dentro de la ley de Hubble, ¿no? La velocidad incrementa con la distancia. Más lejos están de nosotros, más rápidas están. Pero estas se salen, ¿no? De hecho no sirven esta regresión lineal que está ahí. Se están yendo así de una forma como casi exponencial, ¿no? Algo así parecido. Pero son las que están más lejos. Y mi intuición y mi lógica me dice que conforme más lejos esté el objeto, para mí va a ser más difícil realmente medir, ¿no? Pero es que eso no solamente, por ejemplo, en ese caso, no solamente la expansión acelerada del universo está sustentada sobre las observaciones de supernovas, también está sustentada bajo las observaciones de formación de estructura. De hecho, si nosotros no ponemos ese tipo de, bueno, y no solamente eso, si no ponemos esa energía oscura, esa rara energía oscura dentro de nuestras observaciones, dentro de nuestros modelos, nos damos con la formación de estructura que estamos observando. No solamente eso, cuando uno hace en sus clases de relatividad general, lo que es cuando uno hace en sus clases de relatividad general y calcula el tiempo real de nuestro universo,
uno encuentra que nuestro universo es más joven de lo que hemos visto de las estrellas. Hemos visto estrellas más viejas que nuestro universo. Ese es lo primero que hicieron. Y eso, de hecho, bueno, fue un cálculo que realizaron y que se dieron cuenta y que dijeron, chin, creo que ya valió el modelo del Big Bang, porque vimos estrellas que son más viejas que los cálculos que me dicen de mi universo. Entonces mi universo era, según los cálculos, cuando hacían el modelo del Big Bang, era de tantos millones de años. Y veían estrellas más viejas. Sí, ya valió. Y quedaron ahí con el problema del Big Bang. Era muy bonito porque, de hecho, describe nucleosíntesis y otros efectos. Pero tenía ese grave problema que no predecía la edad, o por lo menos la edad era menor a la de muchas de las estrellas que veíamos en el cielo. Sin embargo, nos llegó a salvar de las supernovas, porque ellos decían, debe existir una energía que esté haciendo que el universo se acelere. Si ustedes lo insertan en sus ecuaciones, quedan los 13.700 millones de años que creemos que tiene nuestro universo. Entonces ya es más viejo nuestro universo que las mismas estrellas. Entonces tienen muchos sustentos. La energía oscura no solamente viene de lo que son las observaciones supernovas, también viene de la formación de estructura, también viene de algunos efectos como Zeeman-Sedovich y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, incluir ese término se mete en otros problemas. Ah, claro. Sí, de hecho, pero es como lo que dice Augusto. Uno puede decir, la relatividad general está bien, meten una densidad de materia, meten una densidad de energía y predicen exactamente lo que está pasando en nuestro universo. O algo está mal en la relatividad general y estas cosas pues simplemente son efectos que deberían estar en otra teoría un poco más avanzada. Por todo lo que están diciendo, dicen que el origen del universo creado por la teoría del Big Bang es cierto. Sí. No hay otras teorías. Sí. Hay otras teorías que también creen con la relatividad general. Sí, pero es que esa es la navaja de Oca. El modelo del Big Bang es el más sencillo que existe. Existen otras teorías. Y la navaja de Oca dice que Más sencillo. navaja de Oca. Mientras más simple sea el modelo, es el más verdadero. Entonces, en este caso, el modelo del Big Bang es el más simple que bastante bien explica nuestro universo. Hay otros modelos de Branas y cosas así que también explican nuestro universo. Pero tienen más problemas. O sea, sí, a lo mejor sí explican algunas de estas cosas, pero tienen otros problemas que... En realidad estamos metidos en problemas. Casi el 96% de los universos no tenemos ni la menor idea de qué. Y estamos metidos en un atasco. Entonces, estamos... Es que el desarrollo de la física no debe ser así, ¿no? Porque ¿cómo es que aceptamos una teoría y la mantenemos por dogma? Es fe, ¿no? Porque si los datos no concuerdan con lo que se observa y las predicciones teóricas, entonces estamos ante un dogma, ¿no? Mantenemos la fe en la teoría general de la relatividad independiente de lo que hagamos. Lo que existe, lo que pasa es que no vemos cosas que existen, dicen, ¿no? Y el desarrollo de la física no es así, no debería ser así, ¿no? Porque la teoría debe acomodarse constantemente a la realidad, no la realidad acomodarse a la teoría, ¿no? Porque parece que se requiere eso, ¿no? Si hay materia, es una materia que no se ve, que no existe, que no la podemos detectar. Lo que no se detecta no existe. ¿Se detecta? No, o sea, la detectas indirectamente. No, pues por eso, indirectamente, pero no saben cuál es su naturaleza. La historia del neutrino, ¿no? Claro. Sí, pues la historia del neutrino. No, pero la historia del neutrino es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque sí, porque no tiene... tu forma de fe No, es que se conserva la energía, ¿no? Está bien, haz un experimento a nivel de tierra y está bien. Sí, por eso. ¿Por qué? Porque es diferente una observación astrofísica a un experimento en la Tierra. ¿Por qué es diferente? No, para mí es diferente. ¿Pero por qué? Si claro, hablas de error y tus porque tú predices lo que va a pasar y entonces cuando predices lo que va a pasar ya te está en el trigo. Sí, nosotros a nivel solar podemos predecir. No, pero si ahí está la materia pura y la... Claro que sí. No, porque el desarrollo de la física es al revés, La forma como debería resolverse la teoría es cuando la mecánica no dio los resultados que debería ser, cuando la teoría de Maxwell no dio los resultados que se observaban, entonces se cambió las teorías. Y se cambiaron de tal manera que se adecuara a lo observable. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? ¿Cómo incluiste el campo escalar que
que le llaman el Higgs y en el modelo estándar. Mira, pero es que no tiene que ver eso ahorita. ¿Por qué no? Estamos hablando de la teoría de la relatividad y estamos hablando que si es o no es un dogma esto, pues. Porque mantener a fuerza el hecho de que es verdad la teoría independiente de lo que se observe, no, pues, no es así. Bueno, una cosa, también, toda teoría tiene un límite, ¿estamos de acuerdo? Si nos vamos a lo que tú dices, mejor nos enseñamos Newton. Porque no, si no nos describe la naturaleza, ¿o sí? Claro, exacto. Nos Exacto. describe a un Lo que yo digo es justamente eso. Ah, La teoría de Newton de gravitación no se ha desarrollado de la manera como debió haberse desarrollado, pues. Fíjate, no hay que enseñarla. está incompleta la teoría de Newton. O no se entiende, por ejemplo, de que la única fórmula que existe en la teoría de Newton de gravitación es la fuerza gravitacional, masa por masa entre distancia al cuadrado. Es absurdo que los fenómenos gravitacionales, todos los fenómenos gravitacionales, se pueden explicar con esa formulita. Es completamente absurdo, ¿no? En la teoría electrodinámica ahí no. Ahí está el caso estático, las fuerzas eléctricas estáticas con la teoría de Coulomb, con la fuerza de Coulomb. Pero cuando se trata de sistemas dinámicos, utilizamos la ley de Maxwell, ¿no? Que hablan acerca de las interacciones de sistemas móviles, sistemas dinámicos, ¿no? ¿Por qué no hay una teoría dinámica en la teoría de gravitación de Newton? A nivel clásico, primero, ¿no? No existe, no hay, pues, no se aplica. Y se pasa de ese único caso estático a una teoría súper compleja que viene a decirnos que la geometría del espacio se curva, ¿no? Y hablar de cosas raras, cuando todavía lo básico no se ha entendido. Raras, todo es raro, o sea, ¿cómo le explicamos a raro? Si te vas a mecánica cuántica, todo es raro. Si te vas a Newton, todo es raro, sí, pero tú tienes que entender toda la historia que hay y irte a qué nivel trabaja cada una de las teorías para poder ir extendiendo tus teorías. Esta es una extensión que funciona muy bien a ciertos rangos, hay cosas que no explica y que uno tiene que entender para poder hacer una teoría nueva, tienen que entender las otras teorías, cómo trabajan para poder generar algo distinto al mismo. Si no, vamos a generar lo mismo o algo que no empata. ¿Sí? Entonces, uno se tiene que enseñar, se tiene que conocer para poder crear algo nuevo. Si no, no puedes crear algo nuevo. ¿Sí? El tiempo se nos ha agotado. No sé si en esa oportunidad vamos a permitirnos ver qué pasa para el futuro. Julio, pues el futuro es tan incierto como todo lo anterior, ¿no? O hasta peor. Precisamente respecto a los comentarios que ha hecho Gus, ¿no? Probablemente desde el punto de vista de Carlos a lo mejor no tiene ningún sentido hablar de cosas diferentes a la relatividad general si no tiene sentido que estudiemos Newton, ¿no? Bueno, definitivamente el hecho de que a muchos de nosotros no nos guste tener una teoría que cuando le haga falta algo por cuestiones observacionales o experimentales le estemos parchando de manera sistemática, sí, de manera sistemática le estemos parchando con cosas tan raras, con cosas tan absurdas o con cosas tan estrafalarias como ustedes quieran ponerlos, llámese materia oscura, energía oscura, campo escalar, constante cosmológica, lo que sea. A final de cuentas, pues esto sigue. Y hay gente que no se queda simplemente con ese tipo de teorías, digámosla, clásicas, ¿no? Ya la relatividad general pasa a ser del dominio de lo que podemos entender como una teoría clásica, ¿no? Entonces, hablando del futuro, pues hay otras teorías todavía más estrafalarias, donde ahora integramos nuevos conceptos, ¿no? Una gran diferencia que a lo mejor vale la pena mencionar es de que la interacción gravitacional desde el punto de vista de la relatividad general es una cuestión geométrica, no es una interacción entre dos cuerpos como Newton nos dice, ¿no? Es simplemente la manifestación de la dinámica o de la curvatura del espacio-tiempo, porque aparte incluimos al tiempo como parte de esta estructura, si no, no tiene sentido ni hablar ni de relatividad especial ni de relatividad general. Entonces, después de la relatividad general por los 20, por los 30 y posteriormente por los 60, 70, tuvo un gran auge algo que se llama la teoría de cuerdas.
La teoría de cuerdas, básicamente, según yo, iba desde el punto de vista de unas de interacción entre hadrones en un modelo de partículas. Entonces, básicamente viene del hecho de considerar los objetos como objetos puntuales. Entonces, ese es un problema en las teorías físicas. De hecho, la misma relatividad tiene problemas para describir los mismos objetos que ellos le dicen. No puede ser los agujeros negros. No hemos hablado de los agujeros negros, pero los mismos agujeros negros predichos por la teoría no necesariamente tienen que ver con los objetos astrofísicos que se observan, que podemos interpretar con agujeros negros, ¿no? Esa parte es tan oscura como la misma materia oscura, y como que la relatividad general, la teoría tiende a ponerle el adjetivo de oscuro o negro a todo lo que está medio raro, ¿no? Sí, incluyendo los agujeros negros. Mucha gente cree que es una cuestión de un defecto de la misma teoría, un defecto en la formulación de la teoría o hasta en la misma interpretación de la teoría, ¿no? Entonces, sobre el futuro, pues hay gente que dedica mucho empeño y muchas ganas a extender la relatividad general y extenderla de diferentes maneras, desde la inclusión de dimensiones extras, 11, 10, 26, las que ustedes quieran, introducir otro tipo de simetrías como la supersimetría, incluir cuestiones geométricas más complicadas, hablar de una cuantización del espacio-tiempo como una cuestión geométrica, cuestiones de problemas matemáticos de triangulación y de cosas por el estilo, de operadores de área, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a final de cuentas, la idea es de que estas teorías logren ser predictivas, logren tener en algún límite la relatividad general, o si se puede, algún aspecto clásico como es la teoría newtoniana. Sin embargo, si creen que la relatividad general tiene problemas, pues estas están todavía peor, porque ni siquiera logran ser predictivas, ¿no? ¿Sí? No son predictivas y tampoco son descriptivas más que en ciertos límites, ¿no? Entonces, pero bueno, esto viene con un hecho, con un sueño que tuvo Einstein en sus últimos años sobre la cuestión de la unificación, la gran unificación, la búsqueda de esta teoría del todo, donde vengan todas las fuerzas fundamentales que conocemos en una sola teoría, ¿no? Que pues no la tenemos, y curiosamente la gravedad es la que se sale de este contexto, ¿no? O sea, las otras fuerzas las entendemos muy bien desde un punto de vista microscópico hasta macroscópico. Sin embargo, la relatividad general, no. Es mi perspectiva, ¿no? Pero bueno, aquí hay varios, hablando de premios, como menciona Luis, aquí hay varios premios de este tipo de teoría. Hay gente que se haya ganado el premio, el que dan a los matemáticos, ¿cómo se llama? Fields, hay medallas Fields. Obviamente no hay premios Nobel, ¿no? Eso no hay, ¿sí? Pero hay, al menos que yo conozca, hay al menos 3 medallas Fields de gente que está trabajando en este tipo de cosas, ¿no? Que no dejan de ser cuestiones matemáticas, pero ya están aplicándose hasta a extender las cuestiones físicas, ¿no? Como las teorías físicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna participación? Una participación. El problema de la unificación, ¿no? Efectivamente, ahora decimos no, porque el sueño de Einstein era hacer la unificación de todas las interacciones, ¿no? Pero que Einstein, cuando le apareció la nueva interacción nuclear, ya se olvidó de la interacción, no pudo hacerla, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros seguimos todavía empeñados en buscar una unificación de todas las interacciones? Y entonces para eso hacemos que haya un espacio de 11 dimensiones, que haya cuerdas, que haya mundos paralelos. O sea, que el hecho de llevar a la unificación o querer aplicar una unificación nos lleva a cosas que realmente son estrafalarias, como dice César. Entonces, ¿por qué? Y entonces siempre nos llaman la atención con Einstein, ¿no? Einstein no fue así. Einstein quería hacer la unificación de la gravedad con el magnetismo, pero cuando le apareció la nuclear y las otras fuerzas ya no pudo. Es que, bueno, o sea, es sugerente
tal vez si nada más es algo que es un feeling. Pero, por ejemplo, cuando se unificó el campo electromagnético, luego cuando se llegó al campo electrodébil, luego la fuerza fuerte se une junto con las otras en un marco teórico llamado modelo estándar. Todavía nos falta, todavía el modelo estándar está, vibra, se mueve todo, pero parece que algo te está sugiriendo. ¿Por qué la gravedad? ¿Por qué la gravedad no se puede juntar? ¿Qué tiene de especial la gravedad? No, mucho de especial. Tiene mucho de especial. Puede ser un círculo que Tiene mucho de especial. Tiene razón, o sea, puede ser, es algo que como seres humanos tal vez estamos yendo mal. O sea, que es algo así que, no, las fuerzas son como son y están separadas. Y tienes toda la razón, o sea, pero ¿por qué no también podemos ir por el otro camino? O sea, ¿por qué no se puede pensar también de que sí, en algún punto deberían unificarse en una sola ecuación que describa toda la dinámica completa de la vida? Perdón, nada más. Y no solamente fue el sueño de Einstein, ¿no? Sino de muchos físicos teóricos, ¿no? O sea, muchos físicos teóricos la han buscado, le han dedicado varios años. ¿No? Tú tienes toda la razón, ¿no? Porque no es de que queramos seguir el sueño de Einstein, ¿sí? Y no es de que Einstein lo haya puesto de moda ni que él haya sido el único, ¿no? Muchas personas o muchos científicos, por diversas razones y en diversas épocas, lo han intentado. No sé, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero a lo mejor miento, pero creo que fue de Irak, que en una entrevista dice algo así como que extraño los días en que uno hacía ciencia simplemente por el hecho de tener una curiosidad, no porque tenga una dirección. Yo siento curiosidad de querer saber esto, de descubrir esto, de aprender esto. Lo hago. Es nada más una expresión, no estoy diciendo que fue él, pero creo que fue alguien de su calibre que lo dijo, ¿no? De que él extraña esos días donde así se hacía la ciencia. Es nada más una forma de pensar que tienen diferentes personas. Perdón, a ver, pido la mano Arran y luego doctor Miguel, hace un momento mencionó sobre las ondas gravitacionales. Lo he escuchado por ahí, pero existe así como un espectro de ondas gravitacionales. ¿De qué órdenes abarca el rango? Bueno, sí, las ondas gravitacionales serían una de las últimas predicciones más importantes de lo que sería la gravitacional. Tiene información, traen información, pueden traer información desde épocas muy tempranas del universo. Por ejemplo, en la época muy temprana del universo suponemos que existían unas fluctuaciones cuánticas de vacío, estaba altamente denso, la gravedad jugaba un papel altamente importante. Llegó un momento, ahí existen las ondas gravitacionales que se llaman primordiales, y de repente hicieron que el universo se inflara, un campo escalar llamado inflatón, hizo que el universo se inflara y las acrecentó. Al acrecentarlas, pues, y se detuvo esa inflación, las acrecentó y el universo se quedó como oscilando. ¿Okay? Entonces, en la radiación cuántica de fondo que te mostré, deberían quedar esas fluctuaciones, deberían quedar esas ondas gravitacionales, se están buscando. De hecho, se llaman unos modos, se llaman Big modes, ¿okay? Y esa, igual que la luz trae información, igual que los campos electromagnéticos traen información, también esas ondas electromagnéticas que deberían estar ahí pegadas, perdón, esas ondas gravitacionales pegadas, que están ahí, deberían traer información del universo muy joven, cuando era muy joven. Creemos no solamente que ahí deben existir, también en las binarias deben estar lanzando ondas gravitacionales. Yo en este momento, al mover mi mano, estoy lanzando ondas gravitacionales, pero obviamente es extremadamente débil mi mano moviendo. Incluso la Tierra, al moverse alrededor del Sol, también emite ondas gravitacionales. O sea, hay todo un espectro de ondas gravitacionales. Pero la detección directa es todo un proceso. Se necesita un interferómetro de longitudes de alrededor de 4 o 5 kilómetros, un brazo de 4 kilómetros, en el cual detecta la onda gravitacional. Todavía no se ha logrado. Bueno, los chismes dicen que parece que tienen un espectro de una onda gravitacional. Es chisme, nada más. No hay gente que trabaja en vivo. De bajo mundo, de la Parece como que parece que tenemos un espectro
de la primera detección directa de una onda gravitacional. Las hemos visto indirectamente, pero directamente nunca las hemos observado. La longitud de onda va de kilómetros hasta miles de millones de kilómetros. O sea, necesitas un proceso extremadamente energético, así muy acelerado, como dos superagujeros negros masivos colisionándose para generar una onda gravitacional que tiene una longitud de onda como de kilómetros. Y de ahí para arriba. Será mi duda. La Tierra, el Sol. Augusto. Un comentario sobre lo que decía Luis. No, pues yo estoy convencido de que cuando se tienen ideas prefabricadas, ¿no? Es cuando se va y uno se topa a veces con la pared y se golpea. Lo digo porque estos detalles de la materia oscura, ¿no? la energía oscura, simplemente dicen de que la física está mal. O sea, las bases teóricas con las que se está analizando el universo están mal. Y es evidente que está mal. Y yo creo que es falta de humildad de parte de la física o de los físicos, ¿no? El hecho de querer explicar todo. Los modelos matemáticos, los modelos físicos que se inventan o que se ponen, ¿no? Para explicar la naturaleza, evidentemente son incompletos, ¿no? Es obvio, ¿no? Imagínense a poco la física va a poder explicar, por ejemplo, la aparición de la vida. No lo puede, ¿no? No hay. Nosotros no podemos considerarnos como sistemas formados por átomos, moléculas, y que debido a las interacciones electromagnéticas, mecánicas, todo eso, nos movamos automáticamente, ¿no? Hay voluntad, ¿no? Y ese tipo de fuerzas o cosas ajenas a la física no son explicables desde el punto de vista de la física. Ustedes vean las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, ¿no? Son reversibles en el tiempo, ¿no? En la vida real, nada es reversible. Nacemos, envejecemos, morimos, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos reales que no se pueden explicar con la física, porque la física trabaja con modelos matemáticos. Y cuando uno hace modelos matemáticos, simplifica la realidad. Y es evidente que si uno utiliza modelos simplificados de la realidad, no va a poder explicar la realidad. Nunca, ¿no? Bueno, en principio era eso, ¿no? Y por eso es que estas cuestiones de ideas prefabricadas nos lleva a golpearnos contra la pared. O sea, hablamos de cosas, ya no falta que hagan teorías oscuras. Quizá ¿no? Aparte nos haya llevado a golpearnos contra la pared, pero también nos ha dado grandes logros. O sea, no solamente hemos golpeado muchas veces con la pared y hemos cometido miles y millones de errores, pero no solamente eso, hemos tenido grandes logros. Y el hecho de que quizá no podamos explicar algo no va a hacer que nos detengamos. O sea, lo intentamos. Y posiblemente lo más seguro es que vamos a dar contra la pared. Pero puede que haya alguien que no dé contra la pared y nos dé una respuesta a qué es eso. Y la física nos ha demostrado muchas veces que sí, o sea, funciona. Nada más un comentario. Muchas de esas cosas oscuras raras se modelan con partículas, con campos escalares. Y hay mucha interacción con los físicos de partículas, con los asesores de partículas. Y hay gente que hace experimentos y diseña experimentos especialmente para tratar de detectar ese tipo de partículas propuestas por una filosofía que si no les gusta, no nos gusta, que si está rara, que se le llaman oscura. Y esa es la idea negra precisamente. Esa es la idea negra. Alguien tomó esta idea rara y va y la quiere llevar a un laboratorio de partículas. Bueno, se supone que la física es la ciencia más fundamental, ¿no? Y que lo que busca es explicar todo, ¿verdad? Todo el universo, pero si lo vamos a lograr, no lo sé, ¿verdad? Pero se supone que eso es la física, ¿no? O sea, no hay otra ciencia que lo pueda explicar, ¿no? Bueno, aparte de eso, yo siempre tengo la duda esa que han expresado de la gravedad, o sea, si es una de las fuerzas fundamentales con gravitones y todo, o es una deformación del espacio nada más. De hecho, hay gente que dice que la fuerza de la gravedad no es una fuerza fundamental. O sea, hay gente que se dedica a explicar la gravedad
con las otras fuerzas y ese tipo de interacciones que se vean manifestadas como este tipo de interacción gravitacional. La verdad yo desconozco, sé y las he escuchado, la verdad no sé cómo están formuladas o qué filosofía tengan o cuáles son los postulados o para decir eso, pero hay gente que dice que la fuerza de gravitación no es fundamental. ¿Sí? Pero, y de hecho el gravitón, bueno, sería la partícula fundamental de lo que es la gravedad. Entonces las descripciones son totalmente excluyentes. Una parte es lo que es el espacio-tiempo y otra parte es lo que es el gravitón. Entonces no sabemos cómo se unen. Una gente dice, ok, la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo y ahí vuela el gravitón, pero hay experimentos mentales que de hecho excluyen uno del otro. Y de hecho el gravitón sería como la parte cuántica de lo que es la gravedad, pero todavía no tenemos un entendimiento de qué es eso. Yo más quiero aclarar una cosa. Cuando trabajamos en la física y sobre todo en nuestra área, pero es en todas las áreas, tendemos a simplificar las cosas. En general, cuando uno de los chistes de los físicos es consideren una vaca esférica. Y es lo primero que nos dicen. ¿Por qué? Porque tendemos a simplificar todo. ¿Sí? Es que no es el modelo real. Obviamente no es el modelo real. Entonces, ¿por qué no tomamos un modelo real? Porque es mucho más sencillo y nos quitamos muchas trabas al simplificar nuestro modelo. Y al hacerlo, nosotros a estos tipos de modelos les llamamos modelos juguete. ¿Y qué es? Que nos dan alguna característica o nos dan alguna información extra de lo que ya se sabe o de lo que no se sabía. Podemos crecer un poco más de información. Es como si ustedes quisieran decir, ¿para qué aprendes a sumar? Si lo bueno es integrar. Oye, pero las integrales no una normal. Vete a las integrales raras, no sé. Pues uno no se va ahí, uno primero tiene que aprender, tiene que abstraer lo que es la suma, el cero, todas esas propiedades para poder ir avanzando. Después entiende un poco de álgebra y así, hace que va entendiendo cosas más complicadas. Uno no se puede ir a atacar un problema totalmente difícil, desconocido, sin entender las bases. Entonces uno va caminando eso es como persona, como comunidad. Uno ¿qué es lo que va haciendo? Vamos atacando los problemas con diferentes aproximaciones, con diferentes modelos juguetes, hasta que alguien llega y puede dar el siguiente paso y construir toda una teoría. Entonces uno no puede darse el lujo de irse a la teoría más complicada sin entender las bases. Aunque hay gente extraordinaria que se les ocurre cosas extraordinarias que les llamamos locos normalmente porque piensan diferente y a veces le atinan. Pero hay muchos locos, y muchos que fallan, sí, pero eventualmente uno de ellos le atina y son los que marcan la diferencia. Y así es como se hizo la evolución, si se quieren ir a esa parte. Hay veces que están las palomillas, que una salió albina y de repente se vino la glaciación y fue la que sobrevivió porque era la que era blanca. Fue un error de la naturaleza, tal vez, pero fue la que pudo evolucionar. Entonces, pues, para que hubo esta evolución, hubo muchas otras muertes, ¿no? Igual pasa en la ciencia, muchos se van a equivocar, pero nosotros lo hacemos como científicos, bueno, al menos en mi parte, la mitad es para comer y la otra es para el gusto, ¿no? De hacer ciencia por la ciencia, no es por otra cosa. ¿Sí? Ok, bueno, espero que esta charla no le vaya a provocar a los estudiantes que de mañana ya se vayan, porque espero que se den cuenta que es un mundo de oportunidades que hay en esto, que se requiere seguir pensando al respecto. Y pues cerramos la charla, les damos las gracias a los participantes.